Buenos días, tomen asiento, por favor. Génesis capítulo 26, por favor. Cuando hablamos de prosperidad, una de las cosas que pensamos que son dificultades, son problemas para poder prosperar son las circunstancias. Cuando las circunstancias son difíciles en la vida, uno piensa que la prosperidad no va a estar presente. Y la verdad, en un país como el nuestro, donde desde que yo recuerdo siempre se habla que la economía está mal y que el presidente de turno toma malas decisiones y que algunos piensan en escapar del país e ir a otra tierra, a otro sitio donde realmente uno pueda prosperar. Es importante este pasaje de Génesis 26 donde nos da ciertos principios que nosotros debemos entender y debemos integrar a nuestra vida para poder comprender realmente lo que la prosperidad es. Isaac sale de la tierra prometida y sale rumbo a Egipto porque su familia está pasando por problemas, está pasando por hambre. En ese viaje es interrumpido por Dios, donde Dios le detiene ahí a mitad de camino en Gerar y le va a enseñar algunos principios importantes acerca de la prosperidad. El versículo 12 dice, y sembró Isaac, capítulo 26 de Génesis, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Usted puede observar que el texto enseña que es Dios quien llega a producir la prosperidad. Y bendijo Jehová. La actividad de Isaac era sembrar, lo hizo. La actividad de Dios fue prosperar la siembra de este hombre y bendijo Jehová. Y fue prosperado. Fue Dios el que produjo prosperidad en el sembrío de Isaac. Aquí hay dos elementos en cuanto a la prosperidad que son sumamente importantes. Por un lado, Isaac siembra. Isaac es diligente en su trabajo. Y por el otro lado, es Dios quien prospera su trabajo. Siempre sucede así. No es que Dios va a prosperar a aquel que no trabaja y no es diligente en el trabajo. Dios va a prosperar al trabajador, al que se esfuerza, al que muestra esfuerzo, trabajo, diligencia por hacer lo que debe hacer. Entonces nosotros como trabajadores debemos preguntarnos si estamos cumpliendo con nuestra parte. Si estamos realizando la actividad que nos toca con toda diligencia, con toda responsabilidad, si estamos cumpliendo lo que la empresa, la compañía, el sitio donde trabajamos, el negocio, estamos haciendo lo que se debe hacer. Dios no va a prosperar a aquel que no trabaja. Dios va a prosperar a aquel que trabaja. Sembró, Isaac lo hizo. Isaac trabajó sembrando en aquella tierra. Recuerde la tierra donde estaba Isaac. Gerar. Aquella tierra no era la tierra de él. Era una tierra prestada. El rey Abimelech, el propietario de todo ese territorio, de todo el territorio filisteo, le prestó una porción de tierra a Isaac para que Isaac sembrara y con la siembra pudiera tener los recursos para sostener a su familia. ¿Sabe? La prosperidad no depende del sitio donde usted está. La prosperidad no depende de la ubicación de su negocio. La prosperidad no depende de que las circunstancias sean las mejores, sean las más óptimas. La prosperidad no depende de que estemos en un pueblo donde la economía funciona bien y donde en Carondelet se toman decisiones adecuadas y sabias. La prosperidad no depende de eso. Aquí está un hombre que no está en su casa, está en otra tierra. Ni siquiera es dueño de su propia tierra y en una tierra prestada, él va a trabajar con diligencia, con esfuerzo, va a sembrar y va a hacer la labor que se tiene que hacer. Y Dios va a prosperar el trabajo de Isaac. Recuerde, es muy importante.
Si usted y yo somos un poco dejados para trabajar, si usted y yo somos un poco vagos para hacer la labor, para hacer lo mínimo que la empresa o que el negocio exige, ahí no hay prosperidad. El diligente estará en la casa de los reyes, dice Proverbios. El que trabaja con diligencia, el que se esfuerza por realizar su labor, su empleo, lo hace con todo esfuerzo, con todo trabajo. A él va a prosperar Dios. Si usted es el último que llega y el primero que se va del trabajo, hay un problema ahí. Si no hay diligencia en el trabajo, Dios no va a prosperar eso. Isaac, dentro de sus varias fallas y varios problemas que tuvo en su vida espiritual, una de las áreas fuertes en la vida de él es que fue diligente en su trabajo. Trabajó con esfuerzo, con entrega, y Dios bendijo ese trabajo. Observa las circunstancias. No estaba en su tierra, estaba en una tierra prestada. Así es que, hermano, no importa que la economía del país no esté como todos quisiéramos, no importa que se tomen buenas o malas decisiones en Carondelet dependiendo de si usted apoya o no apoya al gobierno, no importa las circunstancias, la idea para encontrar prosperidad es que el trabajador haga su labor, haga su trabajo, su esfuerzo en la actividad que está realizando, y en esa actividad Dios va a prosperar aun cuando la tierra no sea suya, aun cuando la tierra sea prestada. Observa cómo funciona la prosperidad. ¿Qué pensó Isaac? Hay problemas en Palestina. Así es que vamos a salir de Palestina y vamos a irnos a Egipto, porque hemos escuchado que la economía de Egipto está mejor. Así es que voy a tomar la decisión, porque hay hambre en mi tierra, voy a tomar la decisión de salir de este sitio, salir con mi familia, ir a Egipto, y en Egipto, que la economía está bien, que se toman mejores decisiones económicas, entonces ahí voy a prosperar. ¿Cuán parecidos somos nosotros a él? La cosa se pone difícil. Sí, quizás en España, quizás en Estados Unidos, quizás en otro sitio, quizás en otro pueblo, quizás otro negocio, quizás otras circunstancias, y pensamos que la prosperidad vamos a llegar a obtenerla si las circunstancias son diferentes. Dios prospera independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Un buen amigo mío tiene un negocio en uno de los sitios donde estratégicamente sería incorrecto tener un negocio, y lo tiene ahí, y Dios prospera, porque la prosperidad no depende de las circunstancias, no depende de las decisiones económicas que se tomen, depende de que yo sea un trabajador diligente, esforzado, y Dios, viendo esa fidelidad en mi trabajo, va a bendecir la vida, va a bendecir el negocio y va a bendecir para que haya los recursos necesarios. Isaac necesitaba aprender esta lección. Y luego nosotros podemos observar que el texto continúa diciendo cómo Dios prosperó tremendamente. No solo el sembrío, observe lo que dice versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y bendijo Jehová. 100 por 1. Los historiadores dicen que lo usual en ese tiempo era obtener 25 por 1. En el mejor de los casos 50 por 1. Es decir, un granito y 25 granitos de prosperidad. Uno siembra un granito de maíz y a este hombre le apareció 100. Observa la prosperidad. Observa lo que hace Dios. No era usual lo que estaba pasando en la vida de Isaac. Y cuando uno está con las prioridades correctas y adecuadas, y uno está haciendo lo que debe hacer en su vida cristiana y está trabajando de manera esforzada, Dios va a bendecir. Necesitamos confiar, ejercer nuestra fe en lo que Él promete. No solo el sembrío creció. El versículo 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas.
Cuando uno quería observar la prosperidad de alguien, no veía la cuenta bancaria, no veía el extracto de la cuenta bancaria para ver cuánto ingresó, cuánto hay, cuánto tengo. No veía las tarjetas de crédito. Veía cuál es el sembrío que tengo. Y veía cuántos animales tengo. Un hato de ovejas y de vacas. Y luego el texto dice, y mucha labranza. La palabra labranza en la mayoría de traducciones, aún en la traducción original, habla de un grupo de siervos. Está hablando de personas que estaban a cargo del liderazgo de Isaac. Isaac tenía muchos sirvientes, los cuales trabajaban para Isaac. Era tal la prosperidad que esa prosperidad rápidamente produjo envidia en el pueblo donde él estaba, en la comunidad filistea. Y los filisteos le tuvieron envidia. Hermano, un concepto sumamente importante es el hecho de que nosotros observemos que la prosperidad no depende de las circunstancias. La verdadera prosperidad no depende de que las cosas en la economía del país vayan bien. La prosperidad no depende que se tomen decisiones adecuadas en torno a lo que el presidente hace en Carondelet. La prosperidad depende de Dios y depende de cómo Él bendice a aquel que es diligente en su trabajo, como lo fue Isaac. Así es que no importa el trabajo que usted tiene, si es sencillo, es complejo, si usted muestra fidelidad, si usted le pone a Dios en primer lugar, si su confianza y su fe están en Él, si usted depende de Él y no de las circunstancias, Dios va a prosperar su vida. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderosa, dice el versículo 13. Qué tremenda prosperidad de Isaac. En un lugar donde no era su tierra, con una parcela de tierra que ni siquiera era de él, era prestada. La prosperidad no depende de nuestras circunstancias. Nuestro Dios prospera a pesar de las circunstancias cuando nosotros le ponemos a Él en primer lugar. Cuando la prosperidad viene, a veces hay algunos problemas que vienen junto a la prosperidad. En el texto tenemos 3 problemas que debe enfrentar Isaac al cosechar esa grandiosa prosperidad que él está teniendo. En el versículo 14 dice, y tuvo un hato de ovejas y un hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando usted ve que alguien prospera, ¿cuál es su reacción? Cuando usted ve que alguien cercano a usted prospera, ¿cuál es su reacción? Cuando ve que un amigo, un hermano, alguien cercano llega a prosperar, ¿cuál es su reacción? ¿Envidia? Usted puede sentirse feliz por la prosperidad de otro. Usted puede ver que cambia un carro y dice, wow. O como dice Proverbios 27, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira, impetuoso el furor. Pero hay un problema mayor. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Usted vio a alguien que prosperó económicamente? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió cuando alguien mejoró? Mejoró, se compró un carro, se compró una casa, prosperó, se está vistiendo mejor. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando vemos que alguien prospera? ¿Nos alegramos? No una sonrisa de labios para afuera nomás, y en el corazón uno está pensando tonterías. ¿De veras hay gozo? ¿O lo que hay es pensamientos sospechosos? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué él y no yo?
¿A quién estará engañando? ¿A quién estará robando? ¿Qué estará haciendo? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando vemos a alguien prosperar? Isaac tuvo que enfrentar la envidia. Isaac tuvo que enfrentar, versículos 16 y 17, el rechazo. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Recuerde, Isaac está en una tierra que no es la suya. Abimelec le da posada para residir ahí en esa tierra y le permite usar un pedazo de tierra para sembrar y para poder tener que comer. Pero de pronto Isaac prospera. Y prospera mucho. Y al prosperar mucho, no solo levanta la envidia de la comunidad, de la gente que está ahí, del grupo de los fariseos, sino ellos empiezan a pensar que esta persona no debe estar aquí. Entonces dijo Abimelec, el rey se acerca a Isaac y le dice: apártate de nosotros, ándate de aquí, lárgate de aquí, no eres bienvenido. No queremos que estés aquí. Eres más poderoso que nosotros. Te has enriquecido con nuestro campo, con la tierra que te prestamos. Sal de aquí. Observa lo que sucede. A veces son problemas que están conectados con la prosperidad. A veces a otros les incomoda la prosperidad. Y empiezan a tener envidia. Empiezan a tener rechazo. Empiezan a dañar la relación porque creen que esa persona no se merece prosperar. Pero sabe, hay un tercer problema. Esta gente va a actuar con maldad. Y en el versículo 15 nosotros observamos que dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Antes de ser expulsados por Abimelec de Gerar, Isaac se entera que los pozos que su padre había tenido antes, que eran propiedad de su padre Abraham, habían sido tapados, cegados por este grupo de filisteos, por este pueblo donde se encontraba ahora Isaac. El agua era mucho más importante que el oro. El agua era mucho más importante que cualquier otra cosa. Los animales necesitaban agua, los embrios necesitaban agua, la gente necesitaba agua. Junto a Gerar estaba el desierto. Y ahí en los pozos donde su padre años atrás, ahí en Génesis 21, había abierto para tener agua, estos filisteos, estos vecinos con los cuales vivía ahora Isaac, habían tapado esos pozos. Si usted quería pensar en una de las ofensas más grandes que se podía hacer en ese tiempo, era tapar un pozo. La persona dependía del agua de ese pozo para su ganado, para su tierra, para vivir. Así es que cuando venía otro y tapaba ese pozo, eso le daba el derecho a la persona de empezar una guerra en contra de aquel o de aquellos que habían tapado el pozo. ¿Se da cuenta lo que está pasando? La envidia de estos filisteos les llevó a rechazarle, pero les llevó más allá. Cuando Isaac sale de Gerar y va al valle de Gerar, cerca de ahí, junto al desierto, estos pastores cogen y tapan los pozos. Se complica el asunto. Observe versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle
y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. ¿Qué hubiera hecho usted si se encuentra que le tapan un pozo de agua? ¿Hubiera hecho valer sus derechos? ¿Sabe lo que hace Isaac? Sale de Gerar sin hacer conflicto. Sale de Gerar y habita en el valle de Gerar. Llega al valle de Gerar y cavan un nuevo pozo. Y ese pozo produce nuevamente un conflicto con los pastores de Gerar, y por eso le ponen el nombre a ese pozo Esek. Pelea, altercado significa. Y otra vez esta gente le causa problemas a Isaac. ¿Qué haría usted por segunda vez? Bueno, la primera tuve paciencia, ya les dejé esos pozos ya para que no me molesten. Y esta vez me voy al valle y cavo un pozo, y otra vez estos mismos filisteos me meten en problemas. No, pues ahora sí, me desquito. Isaac, con toda tranquilidad, versículo 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidma. Enemistad significa. En vez de hacer conflicto con el pozo que había abierto ahí, se va un poco más allá y abre otro. Y ese otro pozo nuevamente causa conflicto, causa pelea. Es la tercera vez que le hacen a Isaac esto. No, ahora sí, pues uno tiene que ser manso, pero no menso. Y ahora sí me voy a desquitar, ahora sí. Isaac no pelea. Observe versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y se apartó de allí. Ya no estaba en el valle de Gerar. Cada vez se estaba alejando más de ese sitio de Gerar. Salió primero al valle, luego se fue un poco más allá y luego salió totalmente del valle por todos estos conflictos que existían. Y en vez de pelear para hacer valer sus derechos, sale de ahí, cava otro pozo, y ese pozo no causa conflicto. Y al observar lo que sucede, Isaac dice: Jehová nos ha prosperado. Observa lo que está pasando. Este hombre falla en muchas cosas, pero empieza a entender que la prosperidad es dada por Dios. Y luego va a abrir un nuevo pozo. Va a alejarse más de Gerar. Y el versículo 23 nos va a hablar, observe lo que dice. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó allí una tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Beerseba. Nuevamente Isaac está en la tierra prometida. Sale de la tierra prometida rumbo a Egipto, pensando que su prosperidad depende del lugar donde estoy, depende del sitio donde queda el trabajo, donde cambiando de trabajo la cosa va a mejorar, cambiando de ciudad la cosa va a mejorar. Y sale rumbo a Egipto y Dios por su gracia le detiene a medio camino allá en Gerar. Y en Gerar se genera problemas. Prospera, Dios le bendice. Pero tiene que salir de Gerar al valle. Y luego en el valle se va un poco más lejos porque otro pozo causa conflicto. Y luego tiene que salir del valle de Gerar porque otra vez hay conflicto.
Y luego, guiado por los problemas, obligado por los problemas, este hombre vuelve a regresar al sitio de donde nunca tuvo que salir. Regresa a Beerseba. Allí abre un pozo. Pero no solo abre un pozo. Observó que dice que levanta un altar. Ahora en Beerseba hay un sitio de adoración. Es un sitio histórico. Usted puede ahora, hoy en día, visitarlo. Es un sitio importante para Palestina. Hay un lugar de adoración, un altar. No solo eso, sino que este hombre planta una tienda. Ahora es su residencia, su nueva residencia. Y ahora en ese sitio van a abrir un pozo. Cuando Isaac regresa a la tierra prometida, este hombre va a recibir una visita. Adivine quién le visita. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Observa. Y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. En el corazón de Isaac había un problema no resuelto. Cuando cuando los filisteos le dieron posada ahí en la tierra de los filisteos, y después de que este hombre prosperó y luego ellos le expulsaron, para Isaac fue muy personal esto. Me habéis aborrecido, me echasteis. ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué buscas, Abimelech? Ahora estás en mi territorio, ahora estás en mi tierra, ahora estás en Palestina. ¿Qué quieren? ¿No me aborrecieron? ¿No me expulsaron de su tierra? ¿No me hicieron problema? Cada vez que yo abría un pozo, ustedes me hacían conflicto. ¿Qué quieren ahora que están en mi tierra? Observe la respuesta de Abimelech, versículo 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Sabes qué, Isaac? Queremos hacer un convenio contigo, un pacto. Isaac pudo pensar: quieren un favor de mi parte ahora. Ahora el sartén, yo tengo el control. Ahora el sartén está de mi lado, la pelota está en mi cancha ahora. ¿Qué quieren ustedes? ¿No me echaron? ¿No me expulsaron? Era una tremenda oportunidad para que este hombre se vengara de todo lo malo que le habían hecho. Ahora venían a pedir un favor, ahora querían ayuda a estos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en esas circunstancias? Cuando ahora usted está en control y le han tratado mal y le han menospreciado y le han expulsado. Observe lo que hace Isaac, versículo 30. Entonces él, Isaac, les hizo banquete, y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Observa, este hombre no quería tener problemas sin resolver. Quería estar bien, aún con aquellos que se habían portado como enemigos, aún aquellos que habían actuado con envidia, y le habían rechazado, le habían expulsado de la tierra, y le habían hecho problema cada vez que él abría un nuevo pozo. Y este hombre tenía todo el derecho, humanamente pensando, tenía todo el derecho, toda una grandiosa oportunidad para poder vengarse de toda esta gente que ahora le venía a pedir un favor.
Y en vez de vengarse, les da un banquete. No les da el arroz de 4 días que está en la refri. Les da un banquete. Demuestra con una acción que a pesar del dolor, a pesar del problema no resuelto, ahora Isaac toma la decisión de solucionar ese problema y lo evidencia eso, no solo haciendo un pacto, sino invitándoles a comer un banquete, y pasan un tiempo durante esa tarde cultivando una amistad. ¿Qué tal si le invita a su enemigo a tomar una taza de café en su casa? Fíjense, puede ser que la lista sea grande de nuestros enemigos. ¿Qué tal hacer eso? Quizás no quiere ir porque, ¿qué me va a hacer este? ¿Qué? Porque no es usual eso. Pero es tremendo que este hombre sabe que no debe vivir con problemas no resueltos. Debe estar bien aún con aquellos que le han tratado mal. Y le bendice y hace juramento y les manda en paz. Y les envía bien comidos a Gerar nuevamente. ¿Sabe lo que hace Dios al observar el comportamiento de Isaac? Observe el versículo 32. En aquel día. No pierda esa frase. Es ese mismo día cuando él les despacha a este grupo de filisteos. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Observa lo que hace Dios. Le bendice con agua. El pozo ahí había sido cavado antes de recibir la visita del rey filisteo, de Abimelec. Pero no tenía agua. Y después de que Isaac demuestra cómo debería vivir un cristiano con gente que no le trata bien, que debíamos estar en paz aún con nuestros enemigos. En aquel día, esto no es casual, en aquel día se acercan los sirvientes de Isaac y le dicen: hay agua. Y por ser tan grandioso esto, el pozo se va a llamar Beerseba. Es una palabra compuesta. Ber significa pozo, Seba significa pacto. Es un pozo de juramento. Ese pozo va a recordar a Isaac el hecho de que en un momento, cuando él tomó la decisión correcta de no tener un enemigo, sino transformarlo en su amigo, en ese momento Dios le bendijo. Y sabe que, hermano, a veces nosotros somos los responsables de que no exista bendición en nuestra vida. Nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro resentimiento, con cosas que mantenemos en el corazón, con motivos con los que pensamos: es que yo no soy el culpable, esa otra persona fue la que me hizo esto. Nosotros ponemos una barrera a la bendición de Dios. Y pensamos en venganzas. Pensamos en que es buena idea desquitarnos de estas personas que nos han hecho daño. Pero es tremendamente significativo el hecho de que Isaac toma la decisión de tratarle a Abimelec, su enemigo, como su amigo. Le invita a comer, le da posada, le despide, le manda en paz. Y después de esa acción, Dios bendice. Hermano, ¿no será que aquel resentimiento es lo que causa falta de prosperidad en su vida?
¿No será que aquel problema no resuelto es lo que está estancando la vida espiritual? ¿No será que aquel enemigo al que no estoy dispuesto a perdonar porque hizo esto en mi vida es el que causa falta de prosperidad en nuestra vida? ¿Sabe? Algo significativo a lo largo de todo lo que acabamos de ver. Aquí está la tierra prometida, en este sitio. El recuadro es el sitio donde enterraron a Abraham. Esta es la tierra prometida. La palabra clave aquí es problema. Por un problema, Isaac va a salir de la tierra prometida rumbo a Egipto. Acá está Egipto. Rumbo a Egipto. A mitad de camino, en Gerar, Dios le detiene para que no vaya a Egipto. Aquí en Gerar, un problema causa que Isaac salga de Gerar y vaya al valle de Gerar. Otro problema causa que salga del valle y se vaya un poquito más lejos. Otro problema causa que Isaac salga de todo el valle de Gerar y regrese a la tierra prometida. Si Isaac no hubiera salido de aquí, si en vez de mostrar desconfianza en Dios, y él hubiera buscado, Señor, tú sabes, aquí en nuestra tierra hay problemas económicos, no puedo alimentar a mi familia. Eso hubiera sido lo correcto en el caso de Isaac. Pero se le ocurrió la brillante idea, como algunas de nuestras brillantes ideas. En Egipto la economía está mejor. ¿Qué tal si nos vamos de viaje allá? Para ponerlo en la actualidad, quizás, ¿qué tal si viajamos de España? ¿Qué tal si viajamos de Estados Unidos? Allá dicen que la cosa está mejor. En vez de mostrar confianza y fe en Dios, este hombre sale de la tierra prometida rumbo a Egipto, un sitio que es símbolo del mundo. Él sale a apoyarse no en Dios, sale a apoyarse en el mundo. Y aquí en este sitio, en Gerar, sucede un problema. Y otro problema. Y otro problema. Y otro problema. Y a Isaac le toca salir otra vez a la tierra prometida. ¿Se da cuenta que todos estos problemas que se generaron aquí en Gerar y en sus alrededores nunca hubieran sucedido si Isaac hubiera hecho desde el principio lo correcto? Hubiera dicho, Señor, estamos en problemas, ayúdanos. Confiamos en ti, bendícenos. Hermano, sabe una cosa, sabe una lección que nos enseña este pasaje. Es que algunos de los problemas por los cuales nosotros nos quejamos es nuestra propia culpa por mostrar falta de confianza en nuestro Dios. Nada de eso hubiera sucedido si este hombre se quedaba en la tierra prometida, como era la idea de Dios, como era la idea original de Dios. Y en vez de depender, en vez de mostrar fe, en vez de mostrar confianza en Dios, en esta situación difícil en la que estaba pasando Isaac, este hombre se le ocurre la brillante idea de salir del sitio de bendición e ir a Egipto. Y Dios le demuestra que aún en un lugar diferente a Palestina, en una tierra prestada, Dios puede prosperar. Porque, hermano, no depende del sitio. No depende del negocio. No depende de nuestra inteligencia y nuestra capacidad. No depende de que sepa principios económicos con los que pueda conducir la economía de mi familia. No depende de mí. Hay que hacer algo, por supuesto, hay que ser diligente en el trabajo. Pero la prosperidad viene de Dios.
Y Dios le mostró que ahí en Berseba, ahí en la tierra prometida, Dios no solo le dio un pozo, le dio un sitio de adoración y le dio un lugar donde vivir, donde plantó su tienda. Y le dijo, yo estaré contigo. ¿Sabe cuándo este creyente Isaac fue de bendición para Abimelec? Cuando estuvo en la tierra prometida. ¿Por qué Abimelec no se acercó a Isaac cuando estaba en el valle de Gerar? Ya vio que prosperaba Isaac. ¿Por qué cuando vio esa prosperidad, por qué Abimelec no se acercó y le dijo, ¿sabes qué, Isaac? Hagamos un pacto, ya te has vuelto muy rico, hagamos un pacto. ¿Por qué Abimelec esperó hasta que Isaac estuviera en la tierra prometida para querer hacer un pacto? Hermano, cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros no somos bendición para nadie. Pero cuando nosotros regresamos al sitio de bendición, a la tierra prometida, al sitio donde estamos bien con Dios, entonces los incrédulos vendrán a nosotros y nos preguntarán, ¿cuál es la causa de tu alegría, de tu fe? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace de tu vida diferente? ¿Por qué prosperas mientras los demás no prosperamos? ¿Por qué tu vida es diferente? Abimelec fue a Isaac cuando éste estuvo en el lugar correcto, en la tierra prometida. Ahí fue, e Isaac fue de bendición para Abimelec solo ahí. Usted no tiene que ir al mundo para ser de bendición. Usted no tiene que descender al nivel espiritual del mundo para llegar al incrédulo. Nosotros aquí, en nuestra tierra prometida, en una buena relación con Dios, ahí es cuando un mayor efecto podemos producir en la vida de aquellos que necesitan escuchar de Dios. No necesitamos descender en nuestra vida espiritual. Y si lo hacemos, no seremos de bendición. El descender allá hacia Egipto, lo único que produjo en Isaac es problemas, dificultades, riñas, conflictos. Cuando regresó a la tierra prometida, ahí fue bendecido por Dios. Ahí Dios le dio no solo un pozo de agua, le dio un lugar de adoración, le dio un sitio donde plantar su tienda para vivir ahí. Porque Isaac debía aprender lo que nosotros debemos aprender. La prosperidad de Dios no está determinado por las circunstancias. La prosperidad de Dios está determinada por yo estar en el sitio correcto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, la parte económica, todas estas cosas os serán añadidas por nuestro Padre Celestial, porque de Él depende la prosperidad, no de nuestras circunstancias, no de nuestro país, no de la economía de nuestro país, no de las decisiones que se toman en Carondelet. Dependen de Dios. Pero yo debo aprender a ponerle a Él en primer lugar cuando a veces las cosas se ponen difíciles. Debo estar bien con el Señor y no debo descender en mi vida espiritual, porque lo único que va a generar eso es problemas y dificultades para mi vida y muchos van a querer pelearse conmigo. Debo permanecer en el sitio de bendición. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sabemos que muchas veces somos impulsados a tomar decisiones inadecuadas cuando nos sentimos presionados por la parte económica, por los problemas que hay. Así como lo hizo Isaac, saliendo de la tierra hacia Egipto. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a saber que la prosperidad no depende de las circunstancias, no depende de la economía,
depende de ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mantenernos en el sitio de bendición. Ayúdanos a estar bien contigo. Y Señor, cuando hay circunstancias difíciles, ayúdanos a ejercitar nuestra fe, a confiar en ti. Ayúdanos a no descender en nuestra vida espiritual, como lo hizo Isaac. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias, Señor, porque la prosperidad depende de ti. Podemos confiar en algo seguro, no en algo que cambia, que fluctúa. Podemos confiar en ti y te agradecemos por eso. Mientras usted sigue orando, por favor, con sus ojos cerrados. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando, usted puede levantar un ratito su mano, con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Gracias, veo sus manos también. ¿Alguien más? Saben, un ratito voy a orar, como le dije, por usted. Pero usted que nos visita, quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta obligada o obligado a hacerlo. Usted puede tomar sus cosas en este momento y puede salir de su lugar y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, alguien se va a acercar, alguien de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar de la iglesia, a un lugar privado, y en ese lugar esa persona va a conversar un momento con usted. Queremos ayudarle, queremos servirle. Los demás están teniendo los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, queremos servirle. En este momento tome sus cosas y venga. Venga nomás, gracias por ser el primero. Venga nomás con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Te pido, Padre, que tú puedas obrar. Y Padre, en este momento que tus hijos van a estar presentando el Evangelio, que tú puedas, Señor, que tú puedas obrar de tal forma que si estas personas todavía no te conocen como Salvador, hoy puedan conocerte. Oramos, Padre, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a confiar en ti. En esos momentos difíciles cuando hay hambre, ayúdanos a saber que tu amor nos cubre, tu mano está con nosotros. Que podemos sentirnos seguros aun cuando las circunstancias no sean lo que esperaríamos. Guía nuestros pasos, Señor. Guía nuestro camino. Corrige nuestros pasos cuando nos estamos yendo por el camino incorrecto. Señor, en verdad no queremos fallarte. Queremos confiar en ti. Aun cuando las cosas se ponen difíciles. Ayúdanos a recordar que la prosperidad no depende de las circunstancias. Depende de darte la prioridad a ti, de ponerte a ti en el primer lugar. Ayúdanos a primeramente buscar el reino y todas esas cosas por las que a veces nos afanamos. Tú nos bendecirás
y tú prosperarás. Ayúdanos a vivir de manera diferente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Y a mi camino corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Amén.